¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Probando, Sí. probando. Va. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues estamos muy emocionados esta semana de celebrar nuestro primer aniversario, de cumplir ya un año de que abrimos nuestras puertas, para pues brindarle a la ciudad un espacio en donde nos podamos reunir en torno a los libros, en torno a la literatura y también a las artes plásticas, a las artes escénicas, aquí en el auditorio. Este es uno de los varios eventos que vamos a estar teniendo esta semana de festejo, desde nuestro gran remate de libros, siempre con la finalidad de hacer de la literatura y de las letras accesibles para la comunidad. Y así como hoy tenemos una presentación del libro, mañana estaremos teniendo un micrófono abierto en nuestro café, el sábado un espectáculo escénico aquí en el auditorio, y el domingo cerramos con un espectáculo de cuentacuentos con Luis de la Cruz. Pero pues hoy estamos muy emocionados de estar hablando de un libro muy particular que se publica el año pasado, y de estar acompañados de su autora, Gabriela Cantú Westendar. Bienvenida, Gabriela, es un gusto tenerte acá. Y de Isabela Zambrano Riveros, que nos ayudará a platicar e indagar un poquito en este poemario que también sirve de cierta manera como pues una crónica del luto muy personal de la autora. Pero pues sin más palabras, les agradezco estar aquí, de seguir apoyando las artes, la cultura y la literatura en la ciudad de Monterrey, y los dejo pues en las más que capaces manos de nuestras anfitrionas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Sí, bien. Bueno, primero que nada, muchas felicidades a Punto y Coma por su primer aniversario. Qué increíble que existan estos espacios culturales aquí en la ciudad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y bueno, muchas gracias a Juan Manuel Cermeño de Punto y Coma por la invitación, y pues por supuesto a Gabriela Cantú. Es un honor estar aquí contigo. El honor es mío. Y bueno, la poesía es una manera de lidiar con la realidad y con lo que nos rodea. La poesía es una manera de reinventar el mundo a través de la palabra escrita. Y creo que para Gabriela, en este poemario, Cartas que no llegan a su destinatario, la poesía también fue una aliada fundamental para mantener la cordura y un escudo que la protegió. ¿Ya que voy con esto? Al leer este poemario me di cuenta que fue una especie de catarsis para la autora, una manera de sobrellevar el dolor de perder a un padre. Y cito a Gabriela: tengo la voz inflamada de tanto llamarte y no recibir respuesta. Estoy comenzando a temer que en verdad no existas más allá. Y bueno, el arte toca las fibras de las personas de manera diferente. Yo cuando leí el libro, con un color iba subrayando lo que a mí, Isabela, pues me tocaba una fibra, ¿no?, sensible, y con otro color lo que yo decía así como, ay, qué padre, ¿no?, me resaltó esta parte. Y así fui pues encontrando mis propias verdades a través de tu poesía, Gaby. Y bueno, también en base a eso fui haciendo varias preguntas que te voy a hacer el día de hoy. Pero bueno, no me vienen a escuchar a mí, vienen a escuchar a Gabriela. Entonces, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Claro. Muy bien. Bueno, yo al leer el libro pensaba que hay cosas como la muerte de un padre que a veces dices, pues no hay palabras para esto. Entonces yo te quería preguntar, ¿en qué momento este duelo se vuelve en palabras, se vuelve escritura, se vuelve poesía? No sé si a lo mejor dejaste añejar el sentimiento y luego escribiste, si la escritura te iba acompañando en este proceso. Y también te quería preguntar cuál fue el primer poema que escribiste. Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero agradecer muchísimo a Jesús Guerra
y a Juan Manuel Cermeño la invitación. Es un honor estar aquí. En verdad estoy súper emocionada. Me encantó el lugar. Hace mucho que no iba a un centro cultural tan lindo. Me da aparte mucha felicidad porque soy una creyente en el arte y la literatura. Es una necesidad básica que se tiene que cubrir del ser humano. Es lo que nos puede ayudar a vivir un poco mejor, a sobrellevar de pronto este mundo en el que vivimos, que de pronto se presenta muy cruel, muy tremendo, muy contaminado, etc. Y este es un oasis, un lugar bellísimo. Me encantó desde toda la parte de afuera, que tiene un frente maravilloso, la librería, el café, que es también galería, y este lugar que está súper cool, la verdad, no sé otra palabra. Me encantó el teatro. Muchas gracias por invitarme. En verdad, un regocijo celebrar que estén cumpliendo un año de vida. Les deseo que cumplan 100 años o más. Y bueno, agradecer a Isabela que aceptó presentarme, y agradezco mucho la presencia de mi familia, mis amigos, amigos escritores que están aquí. Muchas gracias. Sé que es una hora difícil, pero en realidad pues aquí en la ciudad ya todas las horas son difíciles, entonces la única forma de reunirnos es hacer un esfuerzo, tomar el coche y bueno, enfrentar el tráfico de la calle. Y bueno, dicho eso, paso a tratar de contestar tu pregunta, Isabela. En efecto, sí, fue una catarsis. Creo que yo he sobrevivido los problemas en mi vida gracias a la poesía, gracias al arte de manera general, como escritora, como pintora y también como consumidora, ¿no? La lectura, la música, es como para mí desde niña ha sido algo parte de mi esencia, ¿no? Y cuando mi papá estaba en sus últimas semanas de vida, pues justo, pues no había mucho que decir, porque lo que dices es cierto. Uno se queda sin palabras ante la muerte, y eso que pues no era una tragedia, ¿no? Es lo que tocaba. Mi papá ya tenía 89 años, no es así como que la tragedia de que se muere una persona joven. Pero bueno, pues es la primera vez que yo me enfrentaba con la muerte, y además el padre como que representa, mi padre sí representaba para mí, tal vez no para todos, pero para mí sí representaba como un apoyo muy fuerte. Era inspiración, mi papá, apoyo, ejemplo a seguir en muchos sentidos, con sus defectos como todo el mundo los tenemos, pero para mí en lo particular fue muy buen padre. Entonces, y el momento que pierdes un ser querido, no solo te enfrentas al vacío de esa persona, que esa persona deja, sino, y a la presencia de su ausencia, ¿verdad? Sino que te enfrentas a que esto es real y que tú también te vas a morir, ¿no? Entonces, empecé a escribir el libro después de que mi papá falleció, pero empecé a escribir los poemas que justamente abren el libro, que es como la agonía, ¿no? Recordar esas escenas en donde ves que una persona tan querida se está apagando, su cuerpo va perdiendo peso, y con todo, mi padre no sufrió, no tuvo tampoco una muerte de mucho sufrimiento, una enfermedad de mucho sufrimiento, ¿no? Sino más bien fue la edad de lo que fue consumiéndolo. Y bueno, lo primero que escribí fue justamente esas partes. Y lo demás fue saliendo. El libro lo escribí como en un periodo de unos 7, 8 meses. Pero, pues como todo, ¿no? Primero uno deja que salga todo lo que tiene que salir, y pues sale con emoción,
muy embarrado por todos lados, por decirlo de una manera, y luego uno tiene que ir cribando, ¿no? Y tiene que ir revisando, y va cortando, y va quitando, porque bien se ha señalado por diferentes autores, ya no sé quién lo dijo primero, que hay que escapar de la emoción, o sea, no hay que caer en el sentimentalismo, ¿no? Pero en el momento a veces que uno está creando, pues sí, se escapa, sobre todo cuando es algo tan emocional, se escapa esa capa que de repente tiene que ser removida, ¿no? Como si agarraras acetona y dices, bueno, pues estos pedacitos se los voy a quitar, ¿no? Entonces, creo que más o menos contesté a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, para platicarles un poquito más del poemario, está dividido en 7 apartados y precisamente comienza, como comentaba Gabriela, yo creo que los últimos momentos, ¿no?, de tu padre, y luego ya comienza, recorre como las etapas del duelo. Y bueno, vemos temas como la fugacidad del tiempo, la ausencia, la enfermedad, el sentido de la vida, y precisamente me pareció muy interesante eso que dices, que, o sea, yo percibía como a lo largo del poemario tú como que ibas asimilando que pues tú también te ibas a morir, ¿no? O sea, que es algo que sabemos todos, pero como que siento que tú lo hiciste tuyo, y también caíste en cuenta que pues todas las personas que te rodean van para allá. Y bueno, Gabriela, tú como mencionaste, además de ser poeta, eres artista visual, y yo te quería preguntar también, ¿qué tanto influye la poesía en tu pintura y tu pintura en la poesía? Porque me pareció muy interesante ver cómo algunos poemas eran muy visuales, o sea, yo podía como crear una escena en mi mente, y yo decía, pues sí, es que Gabriela también pinta, no sé si tenga algo que ver, entonces platícanos un poco de eso. Bueno, de niña yo era bailarina, me encanta bailar, creo que de alguna manera lo he retomado recientemente y es una forma como de reconectarte con la tierra, con tu cuerpo, ¿no? Y como decía anteriormente, ahorita estoy dando un curso, un taller de escritura creativa para las chicas, para grupos de chicas que están privadas de su libertad en el Cerezo, ¿no? Entonces una de las sesiones que preparé para ellas justamente es la relación entre las artes, ¿no? Entonces les llevo a las chicas unas piezas, a las muchachas unas piezas de arte plástico, pósters, en donde ellas observan, y luego les pongo música, y entonces las chicas tienen que crear un texto a partir el arte plástico y la música. Y les trato de enseñar lo que yo he aprendido, que se me ha hecho como muy lógico a través del tiempo, de que cuando uno está trabajando en un texto, y sobre todo si estás trabajando poesía, aunque también se da en la narrativa y en cualquier tipo de texto, uno va trabajando con imágenes, y más hoy por hoy que estamos muy influenciados por el cine, ¿no? Entonces uno va trabajando con una imagen, y esa imagen, entonces ya estás dentro de la plástica cuando estás escribiendo, porque estás creando metáforas, estás creando estas imágenes, estos símiles, y vas creando en la cabeza en tu cabeza misma los está creando, y luego con suerte en la del que lo lee, ¿no? Y al mismo tiempo estás creando movimiento, porque la lengua es movimiento continuo, ¿no? Y entonces ya es una imagen que se está moviendo, entonces ya también estás en el cine y en la televisión, puesto que es una imagen que se está moviendo y es un texto. Pero como el texto es también un cuerpo escrito, como dice Paul Valéry, habla de que la única manera que podemos ver un cuerpo completo justamente es en un cuerpo escritural, en un cuerpo que está escrito, y viéndolo desde esa perspectiva, entonces es un cuerpo en movimiento, entonces estamos también en la danza, ¿no?
Entonces es como, me parece así como bien natural para mí, por mi propia experiencia, ver que están totalmente asociadas las artes y para mí es algo que es maravilloso, ¿no? Darte cuenta del ritmo de los textos, de que están ahí las imágenes, solamente que es muy bonito poderse expresar en varias disciplinas, o sea que te estás expresando pintando, pero como quiera estás contando una historia y estás mostrando una emoción, ¿sí? Y si te estás expresando en un texto, igual, ¿sí? Y si estás bailando también, porque en la danza hay frases también, y en la música ni se diga que también hay frases, ¿no? Entonces a mí me parece que es todo como una gran cosa el arte toda, ¿no? Como que estamos en una época, se ha hablado mucho de que hoy por hoy las líneas entre los géneros literarios se han ido borrando y yo creo que vamos más allá, ¿no? O sea, creo que las divisiones entre las disciplinas artísticas se van borrando porque todas están unas súper embonadas con las otras, no sé. Wow, me encantó, sí. Yo también fui bailarina y también dibujo, entonces entiendo perfectamente El razonamiento. Sí. Un poco también usar como la poesía como curaduría o algo así. Y bueno, también te quería preguntar, hay una constante que vi a lo largo del poemario, que fue el venado cola blanca. Y lo mencionas en un sueño y luego en otro poema tú eres el venado cola blanca y así como que va apareciéndose a lo largo del poemario. Y me gustaría que nos platiques un poco más sobre este símbolo, o sea, me da la impresión que es así como a lo mejor un sentimiento de tristeza, de dolor, porque así como, no sé, como los venaditos de repente aparecen y se te quedan viendo y luego te van corriendo, ¿no? Entonces, platícanos un poco más sobre esa figura. Bueno, el venado cola blanca, no sé por qué, no sé por qué, desde pequeña estaba presente en mi casa el venado cola blanca porque mi papá era cazador y entonces iban a cazar venado cola blanca y bueno, pues era pues muy triste pensar que iban a matar los venados, ¿no? Y de repente llegaban con algún trofeo, ¿no? Con las astas o con una piel de venado, o con un medio cuerpo disecado, y bueno, pues en ese momento yo creo que para mí era como algo normal, sí, porque es como una anécdota que tengo que me acuerdo mucho de esa anécdota porque mis papás eran muy amigos de los papás de Minerva Margarita, que los compañeros aquí la conocen, una escritora que ya falleció. Y entonces, los papás de Minerva le regalaban a mis papás cerca de la Navidad un guajolote. Y entonces, haz de cuenta que estaba el guajolote, lo ponían en un patiecito donde se tendía la ropa. Y ahí le daban de comer. Entonces imagínate tú ya los niños bien emocionados dándole de comer, bien citadinos los niños, ¿verdad? Le daban de comer y todo, pues era traumático porque luego se lo llevaban para matarlo, ¿no? Para la Navidad, ¿no? Entonces un poco es eso, ¿no? Que para el que vive en la ciudad eso es traumático, ¿no? Entonces para el que vive en el campo pues es lo más natural, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el venado, ¿no? Pues que era triste para nosotros en alguna dimensión el asunto del venado. Pero bueno, luego papá dejó ¿se fijan? El papá, ya uno no dice mi papá o mi padre, aquí en el norte decimos papá. Papá dejó de ir de cacería, pero la presencia del venado siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces cuando yo estaba trabajando el libro, salió de manera natural la figura del venado y entonces bueno, ha llamado la atención, algunos me han dicho, bueno, ¿qué significa el venado? ¿Por qué está ahí? ¿Debe de estar o no el venado? Bueno,
ya la crítica lo dirá y el tiempo lo evaluará. Para mí es así como la representación de algo frágil, es la fragilidad, más que la representación, es la fragilidad, es este venado que lo persiguen para matarlo, y bueno, pues el tiempo nos está persiguiendo justamente, o sea, el tiempo es infalible, ¿no? Es como diría Luis Aguilar, que recientemente leía unos poemas de él, que dice en uno de sus versos que el tiempo es como una decapitación, o sea, es así, no hay vuelta atrás, ¿no? Y entonces ese venado, pues soy yo, ¿sí? Que tarde o temprano me va a decapitar el tiempo, ¿no? Me voy a ir. Entonces, pues y es también el sentirse como perdido en el momento de que falta esta figura paterna con todo lo que representa el padre de manera universal, ¿no? O sea, ¿cómo se llama esta figura? Se me fue, que habla yo de los arquetipos, o sea, el arquetipo del padre, ¿no? Como universalmente, pues sí cabe, en mi historia sí cabe ese arquetipo. Y bueno, pues eso es lo que, después de tanta plática, anécdota, sí, eso es el venado cola blanca. Wow, muy bien, muchas gracias. Y bueno, dentro de mi lectura también me llamó mucho la atención el último poema del poemario, que precisamente se llama como el título, Cartas que no llegan a su destinatario. Y quería que nos platiques un poco sobre ese poema, porque creo que pasa algo muy interesante con la voz poética. Y bueno, me gustaría que primero lo leas para las personas que no han leído el poemario y luego que nos platiques un poco sobre lo que sucede ahí. Claro que sí. Bueno, antes de leerlo, quiero agradecer a mi casa editorial, porque no dije en un principio, Vaso Roto creyó en mi trabajo. Tengo muchos años de tener amistad con Janet, teníamos muchos años hablando de la posibilidad de una publicación, y después de muchos años, bueno, se dio este acuerdo, y estoy muy agradecida porque gracias a la editorial el libro está siendo distribuido en todo el país y también en el extranjero. Entonces, bueno, pues eso me llena de emoción. También pues ha sido muy bien recibido por la gente, justo porque tiene que ver con este último poema, lo que voy a comentar. El lenguaje es un lenguaje como pues muy accesible, ¿sí? No es un libro críptico, es un libro que puede ser leído por muchas personas. Entonces, como es un tema, o sea, creo que los dos grandes temas, ¿no?, de nuestra vida y por supuesto del arte son el amor y la muerte, ¿no? O sea, el eros y el tánatos. Y creo que por la temática de la muerte y por el manejo del lenguaje, creo que es un libro que ha sido muy bien acogido por los lectores. Bueno, dentro de la inmensidad, la pequeña inmensidad que es la poesía. Este es el poema que le da el título y que cierra el libro. Algunas cartas no llegan a su destino, se descaminan misteriosamente. Los sistemas de correo son deficientes. Pienso en una serie de tuberías llena de filtraciones. Es frecuente que se pierdan documentos importantes, despedidas, confesiones o papeles firmados por ministros. Otros mensajes no llegan porque simplemente el destinatario ya no está. Hace tiempo le escribí una carta a un querido doctor que me alivió algunas angustias. Su cáncer estaba esparcido. Le quedaba poco tiempo. Hacía 2 meses de tu partida y aún estaban muy frescas
tus últimas imágenes. Me arrastré como pude para escribirle. Frases tuyas se alojan en alguna parte de mi mente como tesoros envueltos en papel tornasol. Deseo que una vez que sepulten la morfina en tus venas, sientas alivio y termines tu tiempo abrazado. Humberto murió justo el día que le envié la carta. No leyó mi mensaje. Tú tampoco leerás estos poemas. Muchas gracias, Gaby. Me gustaría que nos leas algún otro poema, el que tú quieras, ¿te parece? Claro. ¿Sí? Y bueno, aquí cabe decir que aunque todo el libro tiene como un tono conversatorio, o conversacional más bien, ya la segunda vez que digo conversacional, también hay cambios de ritmo en el libro. De repente hay algún poema que está como más, digamos, en vertical y con una velocidad mayor, y hay unos poemas que van como decantándose un poco más serenamente. Y este último es una carta, y en verdad es una carta que escribí porque un psicoanalista que me atendió varios años, enfermo de cáncer, y cuando me enteré pues me puse muy triste, y así sucedió tal cual, ¿no? O sea, la verdad es que sí, es un libro bastante apegado a la experiencia personal, y le escribí y pues ya no alcanzó a leer el mensaje, ¿no? Entonces, cuando tú estás con una pena, experimentando una pena, seguro que todos aquí han experimentado alguna pena, y de pronto llega otra envuelta en esa, pues te vuelves a poner mal, ¿no? Vuelves a recordar tu primer gran pena y se alimenta, ¿no? Y eso fue lo que pasó con la muerte de mi doctor. Y bueno, entonces ese es uno de los tonos que empleo, es eso, es la carta. En la literatura, bueno, hay muchas novelas que recurren a las cartas para ser narradas. Pienso ahorita en Frankenstein, por ejemplo, que justamente es como un género epistolar, se puede decir, es una novela, pero utiliza el género epistolar para ser contada, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, pues reafirmamos lo que decíamos hace rato, de que los géneros literarios pues no están tan bien definidos y separados, y eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer un poema de la primera parte, que es donde narro un poco parte, porque aparte esa es otra cosa, que la poesía, ya sabemos, puede ser pues más narrativa, o puede descansar un poco más en el ritmo o en la emoción, y a veces tenemos la suerte de leer poemas que tienen absolutamente todo, y eso es maravilloso, ¿no? Pero bueno, hay poemas que están muy desarticulados, pero pienso ahorita en Altazor de Vicente Huidobro, que de pronto es desarticulado, pero es sumamente rítmico y es bellísimo, ¿no? Algunas de sus partes, otras están muy bien articuladas, pero hay partes que se van como deshaciendo. Entonces, bueno, la poesía pues, nos regala muchísimas cosas. Bueno, voy a leer el poema que abre el libro, que si se fijan ahorita que lo lea, van a ver varias imágenes como muy claras. Creo que eso está muy, incluso en el poema hablo sobre la plástica, ¿no? Tu boca se detiene a la mitad, no abre ni cierra del todo. Los músculos pierden fuerza y comienzan las fallas. Todo indica que tu cuerpo decidió emanciparse. En esa suspensión prevalece la duda. La interrogante nos obliga a guardar silencio y a quedarnos quietos. Desde tu rostro se tensa la cánula por donde viaja la vida que nace de un pulmón metálico
y en cuya eficacia recae la posibilidad. Tu delicado peroné, casi desprovisto de piel, asoma por las sábanas, queriendo dejar constancia de su desgaste. Tu ojo izquierdo, como una lente averiada, decide no cerrar por largos ratos. La alineación de tus costillas se estampa en la fina camiseta que te cubre. Los elementos, antes descritos, forman un cuadro para un museo. ¿Qué es un museo sino un conjunto de imágenes que nos agitan las entrañas? La habitación está interrumpida por la silleta, y entre las cortinas titubea la luz, un toque que favorece a la estética del cuadro, pues da para varias interpretaciones. Todo mientras las pisadas del enfermero, única pieza en movimiento, lleva y trae compresas, termómetro, ungüentos, y cuyos pasos emiten un chillido, un sobresalto. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Estas imágenes que se van formando y que incluso yo las comparo con cuadros. Y luego les puedo leer otro poema. Hay otro que también mencionas otra vez el museo, ¿no? Por ahí. Sí. Pero tú lees lo que tú quieras. Pero no sé dónde está. Entonces, ay, mira qué bonito te lo voy a dejar aquí. Sí. Aquí hay un poema que creo que leí en el Fondo de Cultura cuando me presentó, me hizo el favor también de presentarme a Bruno. Y es que a mí me encanta convivir con la juventud. Entonces, por eso, qué padre que también aceptaste presentarme. Y bueno, este poema es un poema como más vertical. Pienso en un poeta argentino que se llama Roberto Juarros. Su poesía es la poesía vertical, ¿no? Y entonces son poesía vertical de 1, 2, 3, 4 y así son muchos libros, y es la poesía que son versos cortos y cae. Y es maravilloso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que yo tengo una influencia de todo lo que he leído, por supuesto, como todos, y tal vez todos estamos escribiendo un solo libro, ¿verdad? Bien lo dijo, no me acuerdo si Roland Barthes o quién sería, no me acuerdo. Pero bueno, ahí va este poema que descansa más en la caída, en un ritmo y en una velocidad diferente. Mi sed está en la boca, mi padre está en mi boca, y mi madre también está dentro, y mis hijos se juntan a mi esposo y se acurrucan en un cacho de mi boca, y en mi boca un zumbido se escucha y se mueve. Abejas entran y salen, forman y deforman mi boca, mi ser que se manifiesta luz líquida, y todos los seres están en mi boca, en mi paladar, en mi lengua, en la parte final de mi garganta y en lo que sigue para abajo de mi cuerpo, todo conectado a mi boca, al aire que sale y se mezcla con el otro. Los nombres van y vienen, de boca en boca, el aire, la tierra, el fuego, las luces nutricias y los espíritus que se aferran, la vibración toda del mundo que no se detiene y que está en la boca. Bueno, aquí hay un dato importante en el sentido del proceso creativo de este libro, porque fue cuando mi esposo y yo nos habíamos ido a trabajar a Ciudad de México, nos fuimos a trabajar un tiempo, y entonces yo había perdido a mi padre y había perdido a mi ciudad, entonces como que eso estaba como presente en todo el proceso creativo de la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues era más pérdida, ¿no? Íbamos y veníamos, porque nuestros hijos, que aquí están los tres, se quedaron aquí. Entonces, estaba como que la mitad de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu en Ciudad de México y la otra mitad en Monterrey. Claro que cuando regresamos, nos sentimos que habíamos regresado al paraíso, ¿eh? Eso sí se los quería yo comentar. Bueno,
Y es este poema que abre esta parte que se llama, esta parte que se llama Esa otra ciudad, porque bien dicen que cuando uno tiene una pena, por más que te vayas hasta el otro lado del mundo, pues la pena se va contigo, ¿no? Entonces yo estaba en la otra ciudad, pero pues tenía la pena grande. Abro la ventana de una ciudad que no es la mía y se escucha el canto de los pájaros. Pienso que hablan entre sí y agradecen sol y buen tiempo. Van de una rama a otra de un árbol que apenas conozco y que va más allá del cuarto piso donde está mi departamento. No sé si esas aves que parlotean hayan tenido alguna pena este año que termina. Desconozco si perdieron su casa en la temporada de lluvias o si alguno de sus pequeños pereció por falta de comida, por la mala calidad del aire o un crecimiento desmejorado. Hoy es el primer día del año en que ya no estás. Wow, muchas gracias. También quería preguntar, no dije al principio, pero si en cualquier momento quieren comentar algo, no sé si alguien tenga alguna pregunta, pues ahorita sería el momento. Yo puedo seguir preguntando, pero me gustaría a lo mejor que alguien del público se anime. ¿Alguien? ¿Héctor? Él siempre sale al rescate. Siento que ya me sé todas las respuestas a todas las preguntas que puedo hacer de este libro. Pero creo que puedo preguntar una que a mí me tocó vivir una parte que fue de cómo fue cambiando el libro a través de toda esa etapa de duelo y lo que vino después. Y bueno, leí de la Ciudad de México, el regreso. O sea, por ejemplo, supongo que en un principio no estaba planteado que iba a haber esa parte que se iba a llamar Esa otra ciudad. Sin embargo, te encontraste escribiendo allá y experimentando allá. Y así se formó. Y sobre todo la estructura, cómo fue tomando forma. Bueno. Intercambio de micrófonos. Bueno, la verdad es que yo ya tengo años que procuro no escribir poemas sino libros. ¿Qué quiere decir eso? Claro, uno nunca sabe cuando empieza a escribir una serie de poemas si se va a convertir en un libro o no. No, bueno, al menos en mi experiencia, desde luego que cada quien seguirá su propio método, pero cuando uno está escribiendo un ensayo o uno está escribiendo una novela, hay la oportunidad de que haya más planeación. Y entonces uno puede decir, bueno, pues mira, más o menos la cosa va a ir por acá, y aunque vaya uno cambiando cosas, sí hay oportunidad, ¿no? de más planeación en una novela. En un libro como estos, en un poemario, que no me encanta la palabra poemario, pero pues así se dice, en un libro de poesía, las cosas funcionan un poco diferentes. Yo empecé a escribir los poemas y le seguí, porque era una necesidad. Bien lo comentó Isabel al inicio, que ella había podido sentir la catarsis, o que se había imaginado la catarsis, y así fue. Entonces yo empecé a escribir una serie de poemas, pero ya cuando se habla de la arquitectura de un libro de poesía, pues es como más al final. Ya cuando uno tiene una gran cantidad de poemas, es cuando uno empieza y es una cosa bien misteriosa, por llamarla de una manera, ya que en el acto creativo siempre hay una parte de misterio, ¿no? Hay una parte que uno tiene un oficio, uno sabe su oficio, uno vive la vida de manera intensamente, tiene esas emociones, pero hay algo que es el inconsciente, que se cuela y que hace de las suyas y que provoca que en la mente, decía T.S. Eliot en alguno de sus ensayos, que se mezclaba todo adentro de alguna manera, y entonces eso hace que se vayan creando estas nuevas imágenes, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera
hace que el arte sea interminable, ¿no? Porque las conexiones son infinitas, ¿no? Aunque Borges decía que había solamente una serie de metáforas, 13 tipos de metáforas, pues a lo mejor, pero derivados de las metáforas, hay muchos derivados, ¿no? Entonces eso es lo que da la oportunidad de la infinitud del arte. Y entonces ya que tienes una gran cantidad de poemas, empiezas a pensar en cómo los voy a organizar, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de que qué maravilloso es el misterio ese del que hablaba, porque el misterio ese, el inconsciente también tiene una lógica, ¿no? Y entonces tú vas encontrando la lógica y vas viendo que escribiste una serie de poemas que van en torno más a una temática, ¿no? Y luego hay otros que van más en este sentido, porque además así se vive el duelo. El duelo, hay días que te duele muchísimo y hay días que estás bien ocupada y no te acuerdas, o te acuerdas muy poco y no lloras, ¿no? O sea, así todo el mundo que hemos perdido a alguien, o hemos tenido alguna pérdida de cualquier tipo y que estás triste, pues no siempre es igual, no siempre es igual de intenso, ¿no? Entonces, tus preocupaciones como ser humano, creo yo que más o menos, al menos se nota mucho en los escritores cuáles son las preocupaciones de los escritores. Más o menos escribimos de las mismas temáticas y tratamos de abordarlas de otra manera para no estar siempre escribiendo lo mismo. Entonces, bueno, uno va descubriendo en que sí hay una lógica y que sí hay series de poemas que están relacionados, y entonces vas como creando una arquitectura, una división que va dándote la posibilidad de crear una estructura para que se armonice, digamos, el libro, ¿no? En todo ese proceso también tuve la suerte de tallerear el libro con algunos colegas. Yo creo que eso es bien importante, que en todo momento uno tenga con quien rebotar su escritura, para que puedas mejorar, porque hay veces que tú escribes un texto, das de cuenta, y lo lees y lo vuelves a leer, y luego lo lees en voz alta, y luego en la mente, y luego te vas a dormir y estás pensando, y ya te acostumbraste y sientes que así es el texto, y sientes que el perro rojo ahí va, ¿no? Pero a lo mejor lo lee tu compañero, tu amigo, tu amiga, y te dice, oye, es que el perro rojo quítalo, porque... y ya lo quitas y dices, ay, mira, ya me funcionó, ¿no? Entonces creo que también varios colegas que me hicieron un favor de darme sus impresiones, me ayudaron a ir limpiando y a tener todo más claro para poder crear la arquitectura del libro. Para mí la arquitectura de un libro de poesía es importantísimo. Luego se ve cuando alguien dijo, ay, pues ahí tenía este grupo de poemas y véngase, ahí los pongo todos, ¿no? A cuando verdaderamente ves que el escritor se molestó o tiene el oficio para hacer una buena estructura y que haya verdaderamente, o sea, una propuesta estética que presentar, y no solamente un conjunto de poemas. No, puede ser que el conjunto de poemas sea muy bueno, ¿no? Pero sí se ve cuando hay un oficio detrás, ¿no? Cuando hay un verdadero trabajo de borrar, de cambiar, de retrabajar. Creo que se nota, y yo tengo años buscando eso, o sea, que por eso hablo de la escritura y de la presentación de un libro, ¿no? Y no de solamente presentar un poema o unos poemas. Gracias. Ya tenemos otra pregunta. Sin micrófono, está bien. ¿Hay material que dejaste fuera, Gaby? Poemas que dejaste fuera del libro, o poemas que en algún momento dices, me faltó algo y lo debía haber incluido, o me hubiera gustado haber creado algo más que creo que le faltó? Bueno, fíjate que es una pregunta bien importante y bien interesante, en el sentido de que, no me acuerdo quién lo dijo tampoco, pero que una obra no se termina, sino se abandona, ¿verdad? Eso lo sabemos todos los que escribimos y los que pintamos o los que bailan, porque al final siempre habría algo que corregirle al libro, ¿verdad? Siempre habría algo para perfeccionarlo, siempre habrá algo para sumarle. Sin embargo, yo siento que
en el caso de la escritura, al menos en mi experiencia, ha sido que casi es más importante el quitar, ¿sí? Siento que la economía del lenguaje, que la economía, o sea, que para qué, hay veces que sí hay que repetir, ¿no? Sí hay que, para puntualizar alguna imagen, para puntualizar alguna idea, pero de pronto cuando es demasiado repetitivo un libro, tienes el peligro de cansar al lector, ¿no? O sea, es que esto ya lo dije, entonces ¿para qué lo repito aunque sea con otras palabras, ¿no? Entonces yo siento que el problema principal de los escritores, siento que es más bien editar quitando, o sea, decir, sacrificar, oye, es que esto me costó mucho escribirlo, pues sí, pero aquí no va, ¿no? Entonces sí dejé partes que creo que no iban con el libro, no creo que vayan a publicarse nunca, porque pues finalmente uno escribe mucho más de lo que llega a publicar, ¿verdad? Entonces sí, hay cosas que se quedaron fuera y está bien, no, o sea, estoy satisfecha con el libro. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bruno. ¿Sí se escucha bien, no? Bueno, aparte se me gritan. Pues, la última vez que nos vimos, me acuerdo un chorro de la fecha, fue 11 de diciembre. Pues, estábamos platicando de dejar de escribir o no dejar de escribir y un montón de cosas muy fuertes. Y yo quería preguntarte si después de 4 o 5 días después lo reconsideraste. O sea, te lo he querido preguntar así como en un lugar más íntimo, ¿no? En una presentación. Pero bueno, no se ha dado la cosa. Pero sí, creo que ha sido una experiencia también muy fuerte esto, ¿no? Y yo no he escrito tampoco desde entonces, estoy recomenzando. ¿Cómo vas con eso? Y bueno, te lo pregunto como colega, pero más como amigo. Sí. Bueno, lo que pasa es que Bruno y yo nos vimos justo unos días antes de que muriera Luis Aguilar. Para los que no conocen a Luis Aguilar, no conocieron a Luis Aguilar, un amigo muy querido de toda la comunidad literaria de Nuevo León y de México, un poeta que recibió varios reconocimientos, un poeta, creo yo, de altos vuelos, y era un amigo muy querido que se fue a trabajar conmigo y con Héctor a México cuando nos fuimos a México, y se enfermó repentinamente. Sí tenía algunos problemas de salud, pero no esperábamos su fallecimiento, ¿verdad? Entonces justo nos vimos el día que yo me fui a despedir de Luis, y estábamos hablando de esa situación, ¿no? De que hay periodos en donde uno no se siente con ganas de escribir y se siente así como que, pues no, o sea, no. Pero fíjate que estoy muy motivada porque estoy traduciendo unos poemas del inglés al español del siglo XIX, poetas ingleses y americanos, cuya temática es la muerte. Esto no es gratuito, ¿verdad? Eso lo había empezado hace varios años y lo tenía como suspendido. Y lo retomé, entonces estoy muy entusiasmada haciendo eso. Creo que el ejercicio de la traducción es maravilloso, te enseña muchísimo, y bueno, pues con la esperanza de que esos poemas formen un libro con esa temática, porque mi intención también es hacer un poco como una investigación sobre cómo era vista la muerte en el siglo XIX alrededor de estos poetas, ¿verdad? Para poder dar como una introducción y una justificación al libro. Entonces, en eso estoy trabajando en lo que se refiere a la escritura y bueno, pues pintando también todos los días. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo para una más. Yo. Oye, Gaby, ¿has trabajado ya o piensas a futuro precisamente esta relación entre las
pensando hacer cuadros con textos o libros que contengan parte de tu obra plástica? Sí, fíjate, Gaby, que sí tengo un libro, ese es otro proyecto, pero pues es que luego uno empieza proyectos, ¿verdad? Entonces, eso es un proyecto que tengo en medias. Empecé un concepto que se llama Black and White Poetry. Y entonces son poemas que escribí durante la pandemia. Y curioso porque en realidad empecé a pintar en blanco y negro pensando en que pudiera ser más fácil la impresión, porque es carísima la impresión a colores. Pero aquí la editora nos puede hablar de ese tema, ¿no? Entonces decía yo, bueno, o sea, porque tengo otro libro acabado en conjunto con Coral Aguirre. Ella hizo los cuentos, son cuentos, y yo hice las imágenes. Entonces ese proyecto ya está terminado, está muy bonito porque son cuentos cortos que son de 300 palabras escritos por ella, y yo hago una imagen para cada cuento. Entonces hay un maridaje muy bonito entre los textos y las piezas plásticas. Entonces a partir de ahí yo empecé a ponerle imagen a esos poemas que escribí durante la pandemia, y pensando en la economía, en la posibilidad de su publicación. Y me encantó pintar, o sea, son técnicas mixtas, y hay collage, por ejemplo, uso watercolor, ¿cómo se dice? Acuarela. Gracias. Uso acuarelas y uso acrílico. Y entonces, y recortes de revistas o sea, son handmade, ¿verdad? O sea, porque ahora hay unas aplicaciones padrísimas para hacer collage, ¿verdad? Pero yo no las uso, o sea, yo lo hago manual, o sea, me gusta como que tener así un monche de revistas y ver y recortar y poner el resistor, ¿no? Me gusta todo eso. Entonces, pues también ese es un proyecto que está ahí, y espero que en algún momento pues llegue a término. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo tengo una última pregunta, no tiene que ver mucho con el libro, pero me da curiosidad, Gaby, ¿en qué momento te descubres poeta? Pues esa es una buena pregunta. Yo empecé a escribir desde niña, escribía sí, poemas. ¿Se acuerdan, Gaby, que es de mi generación, que teníamos en la escuela, Vero, del libro Senda? ¿Se acuerdan? Sí, El libro Senda en español. Sí. Y entonces yo me acuerdo, y yo leíamos así en clase, y en mi casa escribía poemas así rimados. Y me acuerdo, eran aparte en unas hojas antiguas, o sea, unas hojas que ya estaban súper, deja tú amarillas, cafés, estaban cafés que había guardado mi papá de su papá, y entonces ahí tenían, estaban con perforaciones, y yo las uní, o sea, ese es mi primer librito que hice, con unos listoncitos las uní, y entonces ahí tenía, ¿no? Pero en realidad, asumirme como escritora, creo que me ayudó mucho Dulce María González, que también ya falleció. Estamos hablando de los fantasmas hoy. Teníamos un taller de lectura y escritura, que era Dulce María González, Oscar David, ¿cómo se apellida? López. Sí, perdón. Oscar David López y Nancy Janet, otra amiga, Garza, que ella como que ya no está mucho en el ambiente literario. Nos juntábamos en el centro, en el Hotel Monterrey, todos los lunes, y leíamos la Divina Comedia. Entonces leíamos la Divina Comedia, discutíamos los cantos, una muy bonita, una edición de cátedra blanca, súper bonita, una traducción bellísima, y ahí pues hablábamos, y de ahí fueron saliendo también pues los libros de los miembros del taller, y entonces los leíamos, ¿no? Entonces los leíamos y los corregíamos. Entonces entonces en ese preciso momento, y con las charlas nos juntábamos, hacíamos cenas, ¿verdad, Héctor? Que iban a la casa, y
porque luego tuvimos una revista también en esa época, una revista que se llamaba Otra Orilla, que era una revista postos, que hacíamos, estaban, es decir, participaba Salvador Díaz. ¿Se acuerdan todas estas obras que tienen periódico que ahora usan para hacer el norte, todo lo que hace de las historias de las personas, perfiles históricos, gracias. Bueno, entonces Salvador empezó a pintar en periódico porque no tenía lana para las telas, ¿verdad? Y entonces en esa época él, veíamos la obra de Salvador, entonces él aportaba varias obras y escogíamos una, y entonces se cuenta, una era El Banquete, porque él había pintado basándose en una nota del periódico criticando a uno de los gobernadores y decía algo del banquete, y había pintado una rata, ¿verdad? Y unas cosas. Entonces el grupo, el colectivo, que éramos 7, escribíamos un texto en torno al tema del banquete de Platón, y la obra se intervenía, y entonces está lindísima porque era la obra y los textos estaban ahí como insertos en la obra, y luego ya se tiraban, no sé, no me acuerdo si eran 500 ejemplares en serigrafía. Eso era súper bonito porque, y lo regalábamos, aparte lo regalábamos, y olían súper rico esos. Pero bueno, gracias a ese taller y a muchas conversaciones con Dulce María, fue que yo me asumí como escritora. Dije, o sea, siempre vas a ser alumna y siempre vas a ser maestra de alguien, porque así es la vida, ¿verdad? Uno aprende de los grandes y de los chicos. Como me dice una amiga, mira, tú tienes que tener amigas mucho, mucho más grandes y luego tienes que tener amigas mucho, mucho más jóvenes, porque así. Y es cierto, ¿no? Uno aprende para arriba y para abajo, ¿no? Pero sí hay un momento en el que tú dices, o sea, sí soy escritora, o sea, y te asumes escritora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese trabajo que hice internamente me ayudó a hacerlo Dulce María hace, pues yo creo que ya por el 2007, por ahí. Wow, muchas gracias. No. Pues bueno, Gaby, gracias por abrir tu corazón a través del arte. Y bueno, ya para terminar, acabo de terminar de leer Rayuela, y lo estaba leyendo junto con un análisis literario, y lo estaba comentando con mi amiga Lucía, que está aquí. Y entonces para mí fue una gran decepción, como que yo leía un capítulo y luego leía el análisis y yo, ¿qué onda? O sea, todo lo que me transmitió este capítulo y las emociones, pues no sé, o sea, aquí está como sintetizado y pues no representa lo que fue la experiencia de leerlo, ¿no? Entonces yo los invito, o sea, yo me puedo sentar aquí en esta presentación, hacer una síntesis de lo que fue para mí leer el libro de Gaby, pero pues no hay cómo leerlo y cómo hacer esta poesía suya. Entonces sí los invito mucho a que lean este libro, vale mucho la pena, y pues bueno, sí, a que hagan esta poesía suya. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, los quiero mucho, muchas gracias, y otra vez muchas gracias, Isabela, por aceptar, y que tenga larga vida, punto y coma. Muchísimas gracias, Gaby, Gabriela Cantú, Isabela Zambrano, por acompañarnos, a ustedes por decidir pasar la tarde de este frío jueves aquí con nosotros, hablando de letras, hablando de arte. Ya estamos por concluir, para que haya tiempo de que, si todavía no tienen un ejemplar de cartas que no llegan a su destinatario, o si ya tienen uno, consigan otro para regalarlo a su familia, a sus amistades. Van a estar disponibles arriba en la librería, y también creo que Gaby está dispuesta aquí a platicar y a firmar alguno de los ejemplares. Claro que sí. Y pues los invitamos a los siguientes festejos que vamos a estar teniendo. Mañana viernes vamos a tener un micrófono abierto para leer textos propios, ajenos, declamar, cantar, lo que gusten, expresarse a las 7 de la tarde en el café. Y mañana sábado vamos a tener una puesta en escena aquí en el auditorio, se llama ¿Cómo decir adiós? Es
justamente, mira, en el tema del duelo, es acerca de las partidas, de cuando se va algún ser querido. Es un espectáculo que elaboraron 3 mujeres, una que viene del canto, una de la danza y una desde la actuación, acerca de esas experiencias que han tenido. Van a llorar, pero también van a reír y vale mucho la pena. Todavía tenemos boletos disponibles en la librería. Y por último, el domingo, para que se traigan a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietas, en la cafetería vamos a tener un espectáculo de cuentos para no dejar de ser niños. Así que bueno, aquí seguimos celebrando y empezando otro año alrededor de las artes, de la literatura. Muchas gracias a la autora, a nuestra presentadora y a ustedes. Y aquí estamos hasta las 9. Gracias.